Frente a los micrófonos de Reporte a Debate, el recién nombrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, el magistrado Alejandro de Lint, a quien le agradezco pues esta noche que esté frente a estos micrófonos. Magistrado de Lint, muy buenas noches. Buenas noches, Martín, muchas gracias a ti. Pues hace 96 horas estaba usted como parte de los magistrados del tribunal y hoy es el presidente del tribunal. ¿Cómo le hizo? Pues mira, fue una decisión del Pleno, fue una decisión de mis 3 compañeros y desde luego también estuve yo ahí en la integración y pues más que nada aquí lo importante sería rescatar, Martín, la decisión autónoma por la cual asumí el cargo de presidente. Y lo digo así porque es importante señalarlo en razón de que fue una decisión estrictamente interna, estrictamente del Pleno de este tribunal. Cuando se dan este tipo de nombramientos, pues la gente, los medios, lo que llaman la comentocracia, dicen, bueno, ahora este magistrado, ¿a quién le va a responder? ¿A qué partido le debe el cargo? ¿Hay alguien que haya metido esta influencia? Muy buena pregunta, Martín. No hay nadie, no hubo ninguna injerencia externa, no hubo ninguna presión. Le debo el cargo al Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal. El Pleno es el órgano superior de dirección. La presidencia, por mandato de ley, es solo un conductor, un facilitador, y desde luego tiene la atribución en la parte administrativa. Pero te puedo asegurar que el tribunal con esta decisión preservó su autonomía. ¿A qué corriente, a qué posición ideológica, mejor dicho, pertenece el magistrado Alejandro de Lint? ¿Es usted un hombre de izquierda? ¿Es usted un hombre de centro, de derecha? ¿Hay alguna posición ideológica en la cual se mueva? No tengo una posición ideológica política. Mi formación de abogado me permite o me da la pauta para intentar conseguir el bien común, el bien colectivo. Los abogados estamos formados, muchos, sobre todo los que egresamos de universidades nacionales como la UNAM, valga la expresión, tenemos la idea del bien común, del bien colectivo, del beneficio social. Si pudiera referirse a una ideología, te diría que estaría yo en la lógica de el beneficio social, del bien colectivo, de que pudieran equilibrarse los aspectos económicos, la distribución de la riqueza. Sin una utopía, sin rayar en un romanticismo, estaría yo más cerca de una expresión de esa naturaleza que de una expresión conservadora. Déjame decirte que yo ya no soy politólogo, mi querido Martín, pero sí, yo ya creo que hoy en día no debería hablarse ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, aunque entiendo la lógica de la pregunta y la comparto, porque hoy en día ya podemos ver personajes de izquierda que pues parecerían de derecha, ¿verdad? Y podríamos ver personajes de derecha que serían mucho más revolucionarios, valga la expresión, que los de la propia izquierda. Yo pienso que hoy en día podríamos estar hablando ya de algo distinto, de algo que tuviera que ver no con izquierda-derecha, sino la pretensión del apoyo y el servicio a los bienes colectivos, a la sociedad, a la ciudadanía. Y ahí poco importaría si eres de izquierda, si eres de derecha. Si estás en un cargo, tratar de cumplir con lo que la ley te mandata para ese cargo y tratar de ayudar a la sociedad, retribuyendo mucho de lo que la sociedad te ha dado. Cuando eligen a Lula presidente en Brasil, en Washington, estaban apanicados, estaban muy temerosos por la izquierda radical de Lula, un hombre que se creó en el sindicalismo duro, que salió de las minas a luchar en las calles, y acabaron adorándolo, magistrado. Acabó siendo la estrella del club latinoamericano Lula. Ese es un muy buen ejemplo. Es que además, mira que la vida es un poco paradójica. Sí. Muchas ocasiones llegan personajes que pudieran parecer de extremo, y ya cuando están en el ejercicio del cargo, están bastante en el centro. Entonces yo creo que es un muy buen ejemplo el que pones, y creo que hoy en día lo que debe preservarse es la bonomía de un servidor público, no en un ámbito moral ni religioso, sino
un servidor público debe tener siempre una meta de Estado, ver una visión más amplia de la estrictamente individual, no importando tal vez la ideología en ese sentido. Estamos hablando con el recién nombrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, el magistrado Alejandro de Lint. ¿Qué innovar para el tribunal y qué debe permanecer? Martín, mira, el tribunal, lo más importante es señalarte, el tribunal tiene un órgano superior de dirección que es el Pleno. ¿Por qué enfatizo esta situación? Porque el presidente no es el jefe máximo del tribunal. El presidente está sujeto a lo que el Pleno le ordene. Eso es muy importante. El Pleno sigue siendo el mismo, somos los mismos magistrados que hemos estado, ahora con la inclusión de la magistrada Macedo, que llegó posteriormente. Sí. ¿Qué esperamos o qué pretendo como presidente en esa labor de conducción, de facilitador? Continuar con el excelente trabajo del magistrado Rivapalacio en la parte administrativa interna. Este tribunal hoy por hoy tiene procedimientos muy claros para el manejo de los recursos, tiene tabuladores muy claros en términos de sus servidores públicos, de los empleados, tiene esquemas de control muy sujetos a la ley. Pero la pretensión sería continuar con ello e ir perfeccionando aquellos que hagan falta. Al exterior mi perfil, y lo digo así, quitando una falsa modestia, yo fui segundo y primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del DF, y mi trabajo consistía en apoyar al entonces presidente Miguel Álvarez y Casa en el trato con los diversos funcionarios públicos del gobierno, para que entendieran estos el sentido de las recomendaciones. ¿Y lo entendían? Lo entendían en muchas ocasiones. Fíjate que fue muy exitosa la administración de Emilio, porque nos sentábamos y le decíamos a determinado funcionario, vamos a emitir esta recomendación. Fíjate, no le decíamos, nos permiten sacar esa recomendación, vamos a emitirla con imperio, digamos. Pero platicábamos con ellos para hacerles saber el sentido y las condiciones y poder de esa manera sensibilizarlos. Este perfil que me hago cargo, que es muy diferente porque un tribunal es otra cosa a la comisión, me ha ayudado mucho a la negociación en el buen sentido de la palabra. A la negociación no en un sentido mal expresado o malentendido, sino a la plática, a la conversación, a la tolerancia, a la persuasión. ¿Y en qué sentido le puede servir esto a un tribunal como el Tribunal Electoral? Simple y sencillamente tenemos ahorita ya en una ruta muy pendiente, que es la ampliación presupuestal para el ejercicio de participación ciudadana. De pronto, tanto al instituto como al tribunal nos dicen, no va a haber ampliación. Las razones podrían ser muy válidas por parte del gobierno. Bueno, hay que sentarse con los servidores públicos respectivos y sensibilizarlos. Y decirles, mira, tenemos estas tareas, tenemos estas encomiendas y nos haría falta una ampliación. Eso nos lleva a la pregunta sobre la controversia que ha interpuesto el Tribunal Electoral Capitalino en contra del gobierno del Distrito Federal y en contra de la Asamblea Legislativa, que le recortan parte del presupuesto cuando no tiene facultades legales ni la autoridad en el gobierno capitalino ni en la Asamblea para recortarle presupuesto. ¿Cómo va esa controversia? ¿En qué punto está? Bueno, está en trámite, sí. Está en trámite y son juicios que normalmente no son tan expeditos, tan rápidos. Está en trámite, digamos. Pero déjame decirte algo, Martín. En realidad aquí el problema jurídico que nosotros vemos, por los que está planteada la controversia, es un problema de principio, como bien decías tú. Como la ley dice que los organismos autónomos, como es el tribunal, tienen la posibilidad de presentar su presupuesto a la Asamblea, y es esta, la Asamblea, la única instancia autorizada para fijar o no si este presupuesto es válido. Aquí el problema que se dio es que fue Secretaría de Finanzas la que señaló un tope. Entiendo la lógica de la Secretaría de Finanzas, no estoy haciendo una crítica, digamos, destructiva, porque esto lo hace la Secretaría de Finanzas, lógicamente, con las entidades de la administración pública. Sí, pero esa es su tarea, nosotros no somos. Aquí lo que faltó, desde mi punto de vista, es una parte fina entre la Asamblea Legislativa y la Secretaría de Finanzas que no tuvieron, para que esto quedara claro y fuese la Asamblea en todo caso, y no lo fue. Entonces aquí hubo un aspecto menor que se convierte en mayor. Si hubiese sido la Asamblea,
en sí, tal vez el problema no hubiera llegado a una controversia, pero fue una instancia de gobierno central. Por una cuestión de principio, Martín, porque ya hay dos precedentes, nosotros no podríamos haber dejado pasar por alto esto. Quiero aprovechar tu pregunta para señalar que no es un aspecto de dinero estrictamente, es un aspecto de principio, porque la autonomía de las instituciones debe cuidarse, vigilarse, preservarse, y eso es lo que estamos buscando. En un proceso electoral en el Distrito Federal y en cualquier entidad, pero estamos hablando del Distrito Federal, puede haber errores de gobernantes, puede haber errores de partidos, de legisladores, de candidatos, pero el Tribunal Electoral no tiene margen de error, porque son los votos de quienes eligen autoridades. Ustedes no pueden cometer errores, magistrado. Mira, si la pregunta tú la haces en el sentido de que los jueces, por la atribución que tenemos que impartir justicia, yo comparto tu punto de vista y en esa lógica te acompaño. En otra lógica, un poco más coloquial, si me lo permites, Martín, yo a veces soy un poco coloquial. Los jueces somos humanos. Los jueces, hasta los ministros de la Corte, somos humanos. Y como humanos podemos errar, podemos fallar. No es ni la pretensión, ni es lo ideal, ni es lo que se busca. Yo quisiera aprovechar tu pregunta porque como presidente me gustaría intentar romper un poco algunos paradigmas de la judicatura. La judicatura ha estado envuelta en una sacralidad, en unos dogmas que ya no corresponden. Con esto te doy una respuesta. Desde luego que no debemos fallar, desde luego que no debemos cometer errores, como ninguna autoridad, incluso la administrativa, pero también te digo con verdad que sí los cometemos. Ahora, hay una ventaja, mi estimado Martín, nosotros somos primera instancia. Sí. Digo, es una ventaja para el ciudadano. Entonces, ante cualquier fallo, cualquier sentencia que nosotros dictemos y que el ciudadano sienta que no está acorde con el derecho, siempre tiene la instancia federal, que es una posibilidad, ¿verdad? En muchas ocasiones nos corrigen, en otras no. La gran mayoría de la estadística, un 70-75%, confirma nuestras resoluciones. Pero ese margen, a lo mejor del 15, del 20, en donde no nos han confirmado, es una salvaguarda para las garantías del debido proceso del ciudadano. ¿Cómo enfrenta el presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal una ciudad donde un partido tiene una hegemonía cuasi absoluta en lo político, en lo económico, en lo delegacional? ¿Cómo enfrentar a un partido? Yo no sé si el PRD ha gobernado bien o mal, no lo sé. Lo que ha hecho muy bien es mantener ese control político. ¿Cómo enfrentar y resistir esos embates del poder o algún telefonazo? ¿Cómo hacerle? Bueno, ¿cómo vacunarse, pues? Bueno, hay una parte. ¿Cómo vacunarse, Martín? Creyendo de verdad y de fondo en la autonomía de la institución. Nosotros no le debemos el cargo a ningún servidor público del gobierno de la ciudad. En todo caso, nosotros llegamos por la Asamblea Legislativa, y déjame decirte, por otra legislatura, ni siquiera los actuales asambleístas. No la actual. Entonces eso es muy importante. Usted no pertenece a ningún partido, aclararle ahí al auditorio. Yo no pertenezco a ningún partido, pero también te voy a decir algo que me interesa comentarte para tu amable auditorio. No pertenezco a ningún partido, pero no me da miedo sentarme con cualquier representante de partido político o con cualquier servidor público, el jefe de gobierno, el secretario de gobierno, el secretario de finanzas, el presidente de la Asamblea Legislativa, porque también hay que romper ya con estas situaciones. Yo no pertenezco a ningún partido, no milito en ningún partido. A todos los partidos debemos respetarlos y darles cabida en este tribunal, en las expresiones que cada quien le correspondan. Pero también te digo, no creo en aquella cuestión de los jueces. Es que hay muchos jueces que todo lo hacen como sotoboche, como sí, secreto, como una cuestión hasta un poquito clerical de los pasillos, de los subterráneos. Sí. Esas cosas yo no las comparto. Dicho de otra manera, me pueden ver como presidente sentado con el jefe de gobierno, con el secretario de finanzas, con el presidente de la asamblea, con el presidente de un partido político local. Pues sí, pero estaría sentado siempre en la idea de que soy el presidente de una institución autónoma. Ahora, ¿para qué se sienta uno? Pues precisamente porque está inmerso en una sociedad, porque está inmerso en necesidades de las instituciones, porque está inmerso en la tolerancia y en escuchar las diversas voces.
No sé si me logra explicar. Sí, sí. Hay que romper un poco, Martín, con estos paradigmas desde mi punto de vista, no tenerle miedo a algo que, entre más transparente sea, pues estará más al escrutinio público. Y romper un poco con estas cosas de que si eres el presidente del tribunal y te reúnes con un funcionario, lo tienes que hacer en secreto, cuando es peor. No es el caso. Entonces, yo no pertenezco a ningún partido, no tengo preferencia por ninguna ideología. ¿Cómo hacer para evitar los embates? Déjame decirte... Por las tentaciones del poder. Déjame decirte, y podría parecer poco creíble, Al fin humanos, ¿no? los actores políticos en la ciudad, de siempre, han sido muy respetuosos con el Tribunal Electoral. No te digo que no pudiera haber habido embates en algún momento, pero creo que han conocido la integridad de los magistrados que han integrado en administraciones pasadas y en la actual, y esto ha sido un elemento para que no existan demasiadas presiones ni situaciones indebidas. Siempre han sido muy respetuosos con el tribunal, y cuando ha habido ocasiones en donde no ha sido así, pues los magistrados nos hemos encargado de, con todo respeto, pues poner las fronteras necesarias para ello. Sí, persiste esta tentación entre los políticos, en el caso del Distrito Federal, de pues hablar un poquito y apretar a los magistrados y encargarles asuntos. ¿Persiste esa inercia nociva? Yo en lo particular no la he vivido. Sí. No sé, mis demás compañeros, yo no la he vivido. Evidentemente hay que entender esto, Martín. Cuando hay un litigio, cuando hay un pleito, digamos, legal, hay intereses encontrados, intereses contrapuestos. Obvio que esto implica las expresiones orales, escritas, de los actores políticos. Quiero decirte, por ejemplo, si está en la contienda una candidatura, evidentemente tenemos aquí en el tribunal a los contendientes en el llamado alegato de oídos. Y vienen y nos dicen, nos expresan sus pareceres y sus situaciones con sus abogados. Y obvio traen un interés particular y lo expresan. Pero hasta ahí yo nunca he vivido una presión indebida de ningún actor político en la Ciudad de México. Como decían los viejos políticos, hay como cosa tuya, ¿no, magistrado? Esa frase que tenían. Si en el momento en que está al aire esta entrevista, le llama el jefe de gobierno al presidente del Tribunal Electoral del DF y le pide darle trato especial, por así decirlo, a algún asunto, ¿qué le responde usted? Bueno, yo creo que, en primera creo que no lo haría el jefe de gobierno. Déjame decirte que conozco al jefe de gobierno desde hace muchos años, por razones de carácter profesional, y es un hombre académico y es un hombre íntegro. No lo haría, y lo digo no porque sea el jefe de gobierno, sino porque lo conozco hace muchos años. No lo haría el jefe de gobierno, pero si lo hiciera, pues creo que mi obligación sería, y así lo haría, señalar las fronteras de la autonomía que esta institución tiene, y además señalar que los jueces debemos tener una reserva por los asuntos que manejamos, que no puedo dar información a nadie de los asuntos que están manejando y que no puedo yo hacer algo indebido. Déjame darte un dato que puede ser todavía mayor para el amable auditorio. La gran ventaja de los órganos colegiados, Martín, es que aunque yo quisiera hacer algo indebido, que no es el caso, no podría hacerlo porque me enfrento a un órgano colegiado. Y suponiendo que hubiera intereses diversos, pues cada uno tendría sus propios intereses. Entonces no es tan fácil llegar en un órgano colegiado a hacer cosas indebidas, partiendo de la base que, te repito, no creo que el jefe de gobierno lo haga, el actual, y yo en lo particular nunca he recibido una llamada de un político que pretenda cambiar el sentido de una sentencia o hacer algo indebido. No lo descarte, magistrado. Los políticos luego son impredecibles. Finalmente, mencionó usted una palabra que es fundamental, transparencia. Hay un libro estupendo de un periodista español que se llama Rafael Poch de Feliu, que se llama Rusia, la gran transición. Y en este estupendo trabajo, él habla de la perestroika, de las bondades, de los avances, pero cuando se llegó a la glasnost, que es la transparencia, la glasnost fracasó y fracasó todo el proceso modernizador de Rusia. La transparencia en el Tribunal Electoral es algo que debe ser inherente, esa no está ni siquiera a discusión. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Déjame decirte que el Tribunal los últimos 2 años ha ganado el primer lugar de todas las instancias del Distrito Federal en el término de transparencia y acceso a la información. Tenemos un área pequeñita, porque somos pequeños, somos 200 personas en el tribunal más o menos, somos una instancia chica,
pero hemos hecho un gran esfuerzo por la transparencia y el acceso a la información pública. Comparto contigo el hecho de que este tema ni siquiera ya es de debate, es un tema que debe ser un principio de la institución, y puedes tener la seguridad de que nuestras páginas en Internet tienen con toda claridad y cumplen con toda claridad con los mandatos de ley, y todavía algunas van más allá en términos de la transparencia. Magistrado Alejandro de Lint, recién nombrado hace 96 horas apenas presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, cualquier situación que sea para bien del desarrollo electoral, democrático y político del Distrito Federal, cualquier situación que tienda a orientar a los ciudadanos, tiene usted estos micrófonos abiertos permanentemente. Gracias, mi estimado Martín, te agradezco muchísimo, es un honor para mí estar contigo y estoy a tus órdenes. Pues muchas gracias y vamos a seguir platicando seguramente. ¿Cuándo viene el próximo proceso electoral fuerte? Porque tengo entendido que ustedes se van en 2015. Sí, efectivamente. Y la intermedia es en julio del 2015. Ahí ya no vamos a estar seguramente, y digo seguramente porque puede haber alguna reforma que haga un escalonamiento y la persona que se integre, recuerda que hay un lugar vacío, digamos, en el tribunal sí. ahorita, entonces puede integrarse alguna magistrada y esta sí podría continuar tal vez en un periodo mayor al 2015, por el famoso escalonamiento. Sí, porque no se antoja lógico o puede ser de alto riesgo que se vayan todos en enero del 2015 cuando hay elección intermedia en 2015 y es federal. Así es, con toda razón lo dices. Ahora, déjame decirte que antes del 2015 tenemos que contender y atender algo que parecería menor pero que no lo es, que es el proceso de participación ciudadana. Eso viene el 1 de septiembre de este año. Sí. Y también el tema de el procedimiento del presupuesto participativo, que también los ciudadanos van a intervenir en eso, la elección vecinal y el presupuesto participativo. Entonces son dos escenarios de participación ciudadana muy interesantes, en donde el ciudadano se muestra de manera más directa, no es una elección constitucional obviamente, pero es un ejercicio ciudadano muy interesante. Eso sí nos va a tocar a esta administración de magistrados, y ya en el 2015 pues tendremos que retirarnos y tendrá que atender la elección constitucional, como bien lo dices tú, otra administración. Pues lo vamos a estar platicando, si a usted le parece bien, magistrado, y felicidades nuevamente por el cargo. Gracias, Martín, a tus órdenes. Gracias, buenas noches, regresamos enseguida.